Hola a todo el mundo, ¿cómo están? Mi nombre es Fernando Buitrago y me hago acompañar de William Willamo. Este es el programa Rumbo Geopolítico desde Buena Radio, la plataforma de mejor calidad y la que trata de producir nada más que contenido que puedan ser útiles para usted. ¿Cómo usted está, señor William? Hola Fernando, muy bien, muy bien. Y buenas los suscriptores y los que nos siguen. Y que no olviden, el que está viendo esto, darle a la campanita y suscribirse. Exacto. Miren, vamos a entrar de una vez en materia. ¿Qué está pasando? Porque según el mundo, el malo es Corea del Norte. Y en Corea del Norte de pronto, los que viven en Corea del Norte tienen casa y trabajo garantizado y hay una paz social increíble. Sin embargo, ¿qué está pasando en Corea, William? En Corea del Sur, ¿qué está pasando? Lo de Corea del Sur no es más que la misma situación que se va dando en el mundo y al mismo tiempo el decreto del estado de sitio y la intervención del Congreso por parte de Yoon Suk Moon lo que hace es que desenmascara mucha supuesta democracia, entre comillas, pero que en el fondo tienen una conducción prácticamente dictatorial. Y en el caso de Corea del Sur, digo que no escapa al contexto mundial porque es que Corea del Sur, el presidente Yoon Seok Yoon de Corea del Sur, estaba siendo solicitado su procesamiento por el Congreso. Entonces el producto de eso acelera una especie de golpe de Estado y acusa al Congreso de que la izquierda quiere unificar a Corea del Sur con Corea del Norte. Algo risible que prácticamente nadie le cree. Lo que no se sabe mucho es que Corea del Sur hasta el otro día tuvo una dictadura y los que mandan en Corea del Sur verdaderamente es una casta económica, porque esa es la realidad. La realidad es que en Corea del Sur la democracia fue, hablo de democracia de esto del voto, si se le puede llamar democracia, pero en verdad hay una casta, porque al de arriba, al de Corea del Norte le llaman dictador, pero no es que en Corea del Sur es diferente. Pero una cosa, lo que está aconteciendo en Corea del Sur, si fuera en otro país, hace tiempo que estuvieran demandándole democracia o demandándole que sea sometido al Consejo de Seguridad sanciones. Simplemente porque Yoon Suk Moon interviene y bloquea la entrada del Congreso, incluso intentan apresar al presidente de la Cámara, que tuvo que volarse por atrás, por una pared, para evitar ser apresado. Pero tiene, y eso es un modo, y tiene mandato. Eso es un modo de represión, incluso cuando la población acude al Congreso a protestar por el exceso. El decreto, sí, y por el decreto de que prácticamente hay un estado de sitio y que todas las libertades quedan suprimidas y que el presidente y la fuerza pública pueden hacer lo que ellos entiendan a su modo que es correcto. Pero si eso lo hace un gobierno que no sea postrado a las directrices de Estados Unidos, inmediatamente ya lo estuvieran acabando, pero lo que pasó en Corea del Sur lo dan como algo natural. Acabaron a Bukele. Como algo natural. Cuando hizo. Bukele hizo exactamente lo mismo. Mandó al ejército, intervino el Congreso y le dijeron de todo. ¿Qué tú crees que va a pasar ahí en Corea? ¿Ya el hombre echó para atrás? Ya eso le iba a decir. El presidente Yu ha echado hacia atrás porque la presión interna ya no la estaba soportando porque el pueblo estaba tomando las calles. Entonces, en ese escenario, tiene que verse precisado a dos cosas: o a ceder o a masacrar a la población, que ya hubo dispersiones violentas por parte de la policía. Una especie de represión, aunque más limitada. Sin embargo,
Mira cómo tanto los países que conforman la OTAN y la Unión Europea y Estados Unidos, en una situación que se ve claro que es creada, y es el desconocimiento de las elecciones de Georgia. Y ellos Así, así. provocan tumultos en la calle y acusan entonces al gobierno de ser represivo. Sin embargo, aquí no hace nada. Pero resulta que en la última marcha, ellos dispersando la marcha con camiones a chorro de agua, pero les vieron precisados a usar bombas lacrimógenas para acompañar el chorro de agua y salieron 2 o 3 heridos. Pero resulta que dentro de los 8 o 10 heridos que salieron, habían 4 que pertenecían, uno a la embajada de Estados Unidos, un empleado y 2 empleados de la embajada de Inglaterra, lo que evidencia que es como una línea bajada, sí, es una línea, a crear situaciones, es otro Maidán, como la misma situación que se creó en Ucrania. En Ucrania igualito. Porque lo que sucede con el gobierno de Georgia es que no quiso adherirse a la Unión Europea. Claro. Y el paso siguiente entonces era adherirse a la OTAN. Es lo mismo que Ucrania, sí, igualito, y igualito. El presidente se negó. Eso aconteció en Ucrania, en que el presidente se opuso a la Yanukovych, ¿no? Yanukovych se opuso a la adhesión a la Unión Europea y a la OTAN, y ellos crearon todo esto lío. Incluso llevaron fuerzas paramilitares encubiertas y asesinaban manifestantes y decían que era el gobierno y provocaron el golpe de Estado. Pero mire y eso es lo que lleva entonces a la creación. Mire el doble rasero. A la guerra de Ucrania. Implosionan en Georgia, porque también hay problemas en Abjasia. Implosionan en Georgia, pero entonces se queda todo el mundo callado. Hay expectativa. Estamos siguiendo de cerca la situación de Ucrania, pero mientras desestabilizan Georgia. Y entonces con todo eso quieren que Putin deje de su brazo a torcer. Pero a mí me llama mucho la atención. Alemania, Francia, o sea, hasta Inglaterra, porque Inglaterra tuvo una primera ministra que duró, como decía mi abuela, lo que un merengue en la puerta de un colegio, lo que un suspiro en la puerta de un colegio. Sí, claro. El otro pelucón. Igual que Johnson. Sí, Boris Johnson, o sea, Inglaterra va en un desastre, un declive moral. Pero, escúchame, no solo Inglaterra, porque ahí va a pasar lo mismo que pasó después de la invasión a Irak, que cuando el mundo se da cuenta, por denuncia de los mismos oficiales, de generales de la OTAN, se dan cuenta de que se fabricaron mentiras para poder invadir a Irak y asesinar allí casi 1 millón de personas. Claro. Que yo no sé cómo se habla tanto de Ucrania, y eso ni se comenta. Ni se comenta. Entonces, esa misma justificación, ¿qué pasó con esa falsa justificación? Que la gente empezó a contar sus soldados muertos. Claro. Empezó a contar periodistas que fueron asesinados ahí. Entonces, eso trajo como consecuencia la caída en cascada de muchísimos presidentes europeos. Pero Francia está... Aznar, el mismo... ¿Cómo se llamaba el laborista el inglés. Ajá. Sí, todos esos periodistas, todos esos primeros ministros y presidentes se vieron obligados a abandonar el poder. Mentirosos todos. El pueblo lo sacó. Y eso mismo está pasando ahora. Y va a pasar con el mismo conflicto que se está dando en Ucrania. Se va a llevar muchos presidentes. Macron está a la puerta. ¿Tú crees que Le Pen sea la próxima presidenta de Francia? Discúlpame, cuando hablaba del primer ministro inglés, te refería a Tony Blair. A Tony Blair. Que en su momento era primer ministro de Inglaterra. Junto con Aznar, presidente del gobierno. De España. Los aliados Aznar de Bush. En España. Aznar en España, los aliados de Bush. Se fueron muchísimos presidentes porque el pueblo dijo, oye, pero a costa de una mentira le seguimos los pasos de Estados Unidos y mandamos a nuestros soldados a morir sobre esa base. Entonces, esa misma situación se está dando ahora mismo en el mundo. Mi pregunta hacia ti, ¿tú crees que Le Pen sea la próxima presidenta? Marine Le Pen es un poco complejo
predecir. Qué pero- extraña esa pero- democracia francesa. Pero Marine Le Pen sí viene con mucha fuerza. Viene con porque fuerza. El asunto de Francia es que no hay mucha cara visible. Como decimos aquí, no hay mucha cara presidencial. No, y el otro visible del otro lado es, ¿cómo se llama? Machunchón, ¿cómo Sí, se llama? Y quienes han mantenido. De la Francia insumisa. Quien ha mantenido un discurso Sí. beligerante, crítico. No, coherente. y muy crítico, Le Pen ha sido Marine Le coherente. Pen. Entonces, eso va a traer como consecuencia. Mira cómo ahora Macron pierde esas elecciones congresuales. Sí, pero a mí me llama la atención, por ejemplo, en Alemania, y estas cosas hay que decirle aquí, en Alemania, están llegando mucha gente, en Alemania cae el gobierno también, porque van a elecciones, pero están surgiendo fuerzas que quieren que Alemania salga de la OTAN. Sí, sí, Y eso es una peligroso corriente. porque en democracia, tú no puedes evitar que haya fuerzas que tengan tendencia y que cuando llegan al poder accionen. Pero es que Schulz también, el ministro alemán, se está contradiciendo demasiado. Cada vez que él hace una presentación pública, lo que hace es que trata de justificar la debacle alemana, sustentándola en situaciones que el pueblo alemán dice, oye, sí, pero mientras pasa esto, nosotros nos sumamos a una línea de bloqueo hacia Rusia. Mientras eso pasa, nosotros perdemos en algo sin sentido o sin razón. Porque si antes teníamos los hidrocarburos, específicamente Por un el tubo, gas, por un tubo, el gas, era un barato, un y el delivery petróleo. constante. Exacto, entonces tenemos una situación que la hemos creado nosotros, porque no fue provocada porque No. Rusia se negó. Putin no tiró un decreto negándole a Alemania la comercialización que tenían entre los No, dos y países. esa Sin explosión, embargo, eso le ha generado una esa explosión situación del terrible. Nord Stream, esa es una de las cosas más descaradas. Sí. O sea, tú tienes un tubo que te está alimentando de gas, estás construyendo otro, buenísimo, nuevo, moderno. Sí, sí. Dice Biden, no vamos a permitir que eso se termine. Lo dijo literalmente. Antes, claro, lo dijo antes de que Literal. Óigame, y de pronto hay un bombazo que revienta, entonces, no que fueron los rusos, ¿cómo que fueron los rusos? Si los rusos iban a vender su gas por ahí. No, pero acababan de hacer una inversión de más de 5.000 millones de dólares. Entonces, ¿cómo tú vas a destruir y autodestruir? Y Una nadie, inversión de esa y a naturaleza. nadie le ha interesado al final quiénes fueron los que pusieron la bomba. Es increíble, es una hipocresía que yo te comentaba fuera de cámara. Hipocresía y cinismo, sobre todo. Sí, yo te comentaba fuera de cámara que para mí lo más significativo del Maidán para acá, yo pienso que hasta más del caso Irak, porque son generaciones que van, la historia se va acumulando hasta que ya revienta. Yo creo Exacto. que todo este mundo, que la comunidad internacional, los organismos internacionales, que creemos que nada más son los Óscares y el Grammy, los premios. Sí, Aquí, exacto. del lado acá no sabemos ni que existe el Festival de Cine de Lumière. No lo sabemos. O sea, lo que pasa en Europa nosotros no nos enteramos. Y entonces nos han pintado una comunidad internacional que al final es Europa, Estados Unidos y si acaso Canadá. Esa es la Exacto. comunidad internacional que tenemos. Sí, porque eso es lo que se vende para... Y nos vendieron y más quisieron vender de Sí. que ellos lo que querían era democracia, porque esos países autoritarios y dictadores y todo eso. Y todo el discurso se ha caído porque yo pienso que lo que le acabó de poner la tapa al pomo fue apoyar el genocidio en Gaza, que para colmo, no sé si será verdad o no, sale Trump amenazando a Hamas. Sí. ¿Cómo tú vas a amenazar a Hamas? O sea, No, el adagio... a Hamas tú no lo puedes amenazar. Entonces, pienso yo que ya la tapa del pomo, tenemos el problema de Georgia. Lo de Georgia se parece tanto a lo de Ucrania, del Maidán, del 2014,
que tú te das cuenta que es Occidente quien está detrás de eso, te das cuenta que a esta gente no le interesa la paz. Y lo peor, es que ahora... Eso es como el pasaje que dice aplaudir al victimario y maldecir a la víctima. Pero que firmaron un acuerdo de paz que supuestamente Estados Unidos propicia con Hezbollah y ya Israel lo ha violado 113 veces. Oye. 113 veces en términos de escaramuzas menores y grandes. Lo primero fue que ellos con un avión bombardearon un camión y cuando le explican que pasó, que es una violación al cese de fuego. Entonces ellos dicen que ellos tenían conocimiento de que ese camión transportaba armas. Pero no importa, puede transportar lo que sea, pero hay cese de fuego. No, esa gente... Porque entonces los camiones que se movilizan en Israel, en la frontera, entonces Hezbollah lo puede atacar. Claro, y lo grave del caso es... con el mismo cuento. Efectivamente, y lo grave del caso es que eso se queda como que nada pasó. Pero si Hezbollah responde, entonces lo acusan de violar el cese del fuego. Sin embargo, ya ha sido violado en 113 ocasiones de caramuza a todo lo largo de la frontera norte que se da con el Líbano. Nos pasaríamos la tarde entera hablando, incluso que ahora se ha demostrado el poder de Irán, se ha demostrado también el poder de los hutíes, de los descalzos hutíes. Pero para mí lo que le pone la tapa al pomo es la gran hipocresía que está pasando en Siria. O sea, los que tumbaron las Torres Gemelas, Al Qaeda, sí, está claro, en la versión siria, porque Al Qaeda en cada país es una gran red de terroristas. Y Occidente ahora le llama dique rebelde, cuando más le llama yihadistas o islamistas. Lo llenan de istas, pero al final es Al Qaeda. Exacto. Tan cercano al ISIS. Entonces, aunque son grupos diferentes, entonces ahora Al Qaeda, la gente de ¿cómo se llamaba el jefe de Al Qaeda? Osama Bin Laden. De Osama Bin Laden, los hijos políticos de Osama Bin Laden Están ahí. son los que están siendo apoyados por Estados Unidos y por Turquía, sí, y por Israel, claro, para acabar entonces con el dictador, Bashar al-Assad. Sí, o sea, es una hipocresía tan grande. Están buscando una coyuntura. Lo del cese al fuego con Hezbollah fue porque Israel no lo pudo aguantar. Se le hacía insostenible mantener un conflicto de larga duración, a diferente de lo que se habían dado en años anteriores. Entonces, cuando ellos se dan cuenta que Hezbollah sí le puede llegar a cualquier territorio de Israel y que lo asedia constantemente y que la sirena para ir a los refugios tiene que sonar cada media hora, entonces ellos provocan. Entonces ahí Estados Unidos le dice, bueno, negociamos una paz con Hezbollah en el Pero Líbano. desestabilizamos arriba. Salgan ustedes del Líbano, porque Israel es el que invade al Líbano. Salgan del Líbano, pero tienen que ayudarnos en esto, porque lo que se analiza a simple vista es que Biden quiere dejarle el mundo encendido a Donald Trump. Qué cosa, ¿eh? Para que Trump no aplique su política. A ellos no le importa los cientos de miles de personas que mueran. A Biden no le importa eso. Y esos son de que los abanderados. Ni a Donald Trump tampoco, ¿eh? Son de que los abanderados de la libertad y la democracia. A ellos no les importa. Ni a Donald Trump tampoco, entonces, pero. Entonces, ¿qué hacen ellos? Aprovechan, como Turquía tiene un frente abierto. Es un hipócrita. En el norte de Siria. Es un hipócrita. Erdogan viene prácticamente una traición al mundo árabe. Empieza a atacar a los kurdos, que ya habíamos hablado aquí antes, del PPK, sí, que están situados en el norte de Siria, que prácticamente tienen una pequeña zona bajo su control, porque esa es otra cosa. Siria, que tiene que tener su independencia como país, es un país ocupado. Yo vi y lo malo, entonces, el malo es quien no quiere dejarse ocupar. Entonces, yo vi un documental buenísimo.
un documental buenísimo sobre los prisioneros del ISIS que tienen esos kurdos dentro del territorio. O sea, Sí. son miles de militantes del ISIS que están presos Sí, en sí. cárceles dentro del territorio de Siria y que nadie sabe al final, pasan años y nadie sabe qué se va a hacer con esos miles de gente. Y otro de los ejemplos que vi fue, y que me gusta analizar, es cómo invadieron Irak para que quitar un dictador, pero ahora el gobierno que hay en Irak es más cercano al mundo árabe y Sí. porque la mayoría de Irak, Saddam era suní, pero la mayoría de la población de Irak son chií, lo mismo que los iraníes. Y Al entonces, igual que en Siria también. claro, igual que Hay en Siria, una entonces, mayoría chiita. claro, la mayoría es chií, aunque Bashar al-Assad es suní. Es Suní. sunita. Sí, Pero sí. se llevan bien, igual que se Exacto, llevan bien se con los llevan bien. cristianos, ahí no había problema, No ahí, había es, problema, ahí claro. es Occidente quien implosiona todo. Y esto se va a tornar interesante porque, según estaba viendo, hay milicias en Irak que están trasladándose a Siria para apoyar al gobierno sirio, a Irán, que parece que se va a meter de lleno en esa guerra, porque una cosa es el conflicto con Israel, y otra cosa es que Irán puede accionar directamente en Siria, Pero directamente. tiene dos razones fundamentales. Además del derrocamiento de Bashar al-Assad, es el único país en el Medio Oriente en donde Rusia tiene una base militar. Una base, la base Que mediterránea. se instala esa base bajo los acuerdos de defensa con el gobierno sirio. O sea, entran de manera legítima y aprobado por el Congreso sirio en su momento, 10 años atrás antes de la guerra. Sin embargo, Estados Unidos se mete con los terroristas en una zona, extrae el petróleo de ahí y se lo lleva sin ningún consentimiento. A la mala lo hacen. Hay que sacar. Entonces, ellos ahora, en su búsqueda no solo de derrocar a Bashar al-Assad, ellos llevan al-Nusra, que era Claro. el brazo político de los terroristas del ISIS, apoyado por Claro, Estados Unidos y por claro, Inglaterra claro. y por Israel. Entonces, ellos lo llevan buscando instalarlo en Alepo y proclamar un gobierno en Alepo. Y proclamar Por un eso gobierno. ellos atacan Alepo, porque Alepo es la segunda ciudad de importancia de Siria. Pero también una razón. Al tener la base, ellos entienden que si Rusia intenta defender su base militar o al gobierno de Bashar al-Assad, se va a debilitar más, y ahí entonces en la guerra de Ucrania ellos poder hacer retroceder a Rusia, que no han podido, que la última información que hay es que Inglaterra acaba de enviar a Ucrania 125 misiles de largo alcance. O sea, entonces, todo va como encadenado. Abren un frente en otro lado y alimentan a Ucrania. Incluso le dicen a Ucrania que tiene que resistir hasta vencer, no importa que sean 4 o 5 años. Claro, a ellos no les importa porque Ucrania viene en una degeneración de falta de fuerza militar. Por eso ellos tienen el servicio obligatorio, era hasta 20 años. Y luego ellos llaman y lo bajan hasta 18 años. Y ahora me imagino que lo bajarán a 15. Porque ya no, entre los miles de soldados, los cientos de miles de soldados que Rusia le ha matado, le ha herido a Ucrania, ellos ya no encuentran reservistas con quien sustituirlo, porque tienen decenas de miles de ucranianos que están desertando de la guerra, incluso los mercenarios enviados por Estados Unidos Occidente están saliendo cuando tienen la oportunidad, se habla de regimiento completo que han abandonado el frente, algo en una guerra terrible. De todas maneras, ¿tú crees que cada día más Rusia avanza en la guerra? ¿Tú crees que la papa caliente ahora mismo está en Siria? Sí, en Siria ahí se está jugando, sí, porque la paz y la guerra. Porque lo de Georgia es como
seguir alimentando para ver si repiten el mismo modelo de Libia y lo que pasó en Ucrania. Seguir creando como una especie de primavera árabe y seguir desestabilizando, creando desorden en la calle. Entonces acusan al nuevo gobierno de Georgia con el nuevo cuentecito, dictador, antidemocrático, todo, y buscando hasta generar una intervención. Entonces, lo de Siria tiene dos líneas y resulta más peligroso porque si ellos aceleran en querer tomar Siria, ahí entonces puede venir la intervención de Irán, porque Siria es el paso previo para entonces cuando ocupen Siria y se meten, puedan los iraníes se meten. Que puedan instalar un gobierno títere, empiezan a provocar a Irán, claro, porque hay una larga frontera entre esos dos países. Entonces, por eso es que Sergei Lavrov, que es el nacional exterior ruso, Lavrov va a Irán y de Irán vuela a Ankara, a la capital de Turquía. Yo creo que a Erdogan lo van a poner en su sitio. Pero él se reúne con el canciller de Turquía y le explica claro cuál es la posición rusa. O sea, se le están poniendo en claro si vamos a ir a la guerra. Saben que si vamos a la guerra, vamos a la guerra. Sí, lo saben ya. Entonces, la situación por ahí no pinta bien realmente. Gracias, William. Terminamos por hoy. Esto es un recorridito rápido. Este programa se nos queda Canadá, se nos queda Trudeau. Sí. Que no está muy bien posesionado. No, Trudeau se va. La simpatía de Trudeau ha bajado a un 20%. Hay que casi buscar un cementerio para estos políticos malos. Lo último que él hizo fue dando como un aleteo a ver si se afianza un poco más el gobierno canadiense. Es que él generó una protesta, prácticamente una protesta pública internacional a los lineamientos de Trump sobre aumentar los aranceles y proteger su producción interna. Entonces, ¿pero por qué lo hace Trudeau? Porque Canadá no tiene hasta dónde mirar. En el caso de México es diferente, porque México puede mirar a los BRICS y puede sustituir parte de su comercio con Estados Unidos a los BRICS. El caso de Canadá, como Latinoamérica entera, segundo mayor exportador hacia Estados Unidos de productos, bienes y servicios, pues está en desventaja en ese sentido. Es tolerar todo lo que Trump diga. Y aparte, Trudeau es de la tendencia de que woke. O sea, desde el punto de vista ideológico, de tendencia mundial, es todo lo opuesto a Trump. Nos vemos, William Willamo. Por acá, seguimos, claro. Rumbo geopolítico. Vamos a empezar a traer a invitados a poner esto más caliente. Yo estoy muy complacido con William. Un gran conocedor de las intríngulis. Ahí él se ubica en los lugares. Por acá, Fernando Buitrago. No olviden suscribirse y darle a la campanita para que este y otros contenidos les llegue a ustedes convenientemente. Nos vemos la semana que viene.